Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos ya prácticamente concluyendo el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia, septiembre, mes dedicado y consagrado al estudio, a la difusión, a la promoción de la Sagrada Escritura. Por eso, el día de hoy vamos a tener un tema especial y vamos a descubrir desde la palabra de Dios los 4 pasos de la Lectio Divina, o también este método maravilloso llamado orar la palabra. Y así, cada vez que tú vayas a la oración, aprenderás a fundamentar la palabra de Dios, estará presente en tu oración, y tu oración tendrá la fuerza, la vida de la misma palabra de Dios. La Lectio Divina ciertamente está inspirada en la Sagrada Escritura. Y fue el mismo Señor el que a través de los siglos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que la fue enseñando a sus patriarcas, profetas y apóstoles. Y en 2000 años en la vida de la Iglesia, la ha enseñado el Señor a través de los santos que han meditado y ahondado en la Sagrada Escritura. Vamos a definir qué es la Lectio Divina. La Lectio Divina, por los monjes cartujos y por aquellos monjes que dedicaban una vida a la oración en los claustros, le llamaban Scala Claustralium, es decir, la escalera que une el cielo con la tierra. Y estos santos monjes que se dedicaban desde la antigüedad a meditar la palabra de Dios decían que el cielo está de nosotros a 4 peldaños o 4 gradas. Y estas 4 gradas llevan un nombre. La primera se llama lectura, pero no una simple lectura de la Sagrada Escritura, sino una lectura profunda, una lectura entendida, una lectura que debe convertirse en escucha. El segundo paso de la Sagrada Escritura o Lectio Divina, para adentrarnos en ella, se llama meditatio o meditación de la palabra de Dios. Porque una vez que tú has hecho tu lectura bíblica, tiene la lectura como finalidad introducirte suavemente en la meditación para empezar a escudriñar, desmenuzar el texto bíblico hasta descubrir su sentido y su significado. Es ir descubriendo a la luz del Espíritu Santo y con su gracia divina la sustancia de las palabras, y también aprender a leer entre renglón y renglón. Una vez que has hecho esa exégesis, esa investigación, una vez que has escudriñado la palabra a través de la meditación donde se enciende el corazón, pasas a la tercera grada, que se llama en la Lectio Divina oratio, es decir, la oración. Y ahí tú vas a comenzar a orar en base a eso que el Señor en su palabra te está comunicando, te está hablando, te está transmitiendo. Entonces la lectura tenía como finalidad introducirte en la segunda grada de la meditación. La meditación tenía como finalidad elevarte a la tercera grada de la oración.
Y la oración tiene como finalidad elevarte a la cuarta grada de la contemplación. Por eso, la lección divina también es conocida y llamada como la escalera de la ascensión espiritual al cielo, porque en ella vamos ascendiendo hacia Dios a través de la lectura, meditación, reflexión, oración y contemplación de la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la contemplación? Mis queridos hermanos, la contemplación es la elevación del alma a Dios para dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Es decir, cuando tú llegas a la cuarta grada de la contemplación, es donde termina el trabajo del hombre y comienza el trabajo de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer en la cuarta grada de la contemplación? Nada. Ahora es el momento de dejar hacer a Dios lo que Él quiera en nuestra vida. Explicando de otra manera la lección divina, hemos mencionado 4 pasos: lectura, meditación, oración y contemplación. Pero estas 4 gradas de ascensión espiritual, o escala claustralium, porque son las 4 gradas que unen el cielo con la tierra, tienen una finalidad: encontrar a Jesucristo. Porque es a Cristo a quien busco en los libros sagrados. Porque toda la Escritura hace resonar a Cristo. ¿Eso qué significa? Que en la lectura busco a Cristo. En la meditación lo encuentro. En la oración lo hago mío. Y en la contemplación me hace suyo. Es necesario, lo sé, quiero que lo vuelvan a escuchar, porque sé que muchos de ustedes están tomando nota. Y después, con corazón enfervorizado, van y lo comparten en sus escuelas bíblicas, o con sus hijos en familia, o también en sus grupos, o en sus apostolados. Volvamos a asimilar los 4 pasos de la lección divina. En la lectura, busco a Cristo. En la meditación, lo encuentro. En la oración, lo hago mío. Y en la contemplación, me hace suyo. Entonces, cada vez que me encuentro con la palabra de Dios, me estoy encontrando con Cristo. Y ese encuentro con Cristo debe ser sublime, porque la lección divina me configura con Él. Es una alianza de amor, es un coloquio de amor. No es un monólogo, no es la oración solamente de mí hacia Dios, sino que esa oración primero dejo que Dios me hable en su palabra y luego le respondo en la oración. Y finalmente dejo que Él haga de mí lo que Él quiera. Para empezar a saborear, descubrir y deleitarnos en la palabra de Dios, en el Evangelio, en este mes de la Sagrada Escritura, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan.
Y vamos a descubrir ese hermoso encuentro entre el Señor Jesús y la samaritana, ahí en el pozo de Jacob. Abramos nuestra Biblia y al ir leyendo yo les voy a ir enfatizando o marcando donde van apareciendo los 4 peldaños o pasos de la lección divina. Y en ese diálogo que Jesús, por su amor y propia iniciativa, comienza a tocar el corazón de la samaritana. Vayamos al texto sagrado y vamos a comenzar a partir del versículo 7. En esto, una mujer samaritana se acercó al pozo de Jacob para sacar agua. Y dice enseguida que Jesús, mirándola, le dijo: dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. De tal manera que se encontraban solos Jesús y la samaritana. En esto, la samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme a mí agua, que soy samaritana? Juan enseguida pone una nota. Hay que saber y señalar que entre judíos y samaritanos no se trataban, ni se dirigían la palabra. Por eso, la samaritana se siente agredida por ese hombre que está ahí en el pozo y se dirige a ella. Ella no sabe que es Jesús, no sabe delante de quién está. Pero el Señor la sigue mirando con amor y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua de vida. Aquí, si tú te fijas, ya hay un diálogo. Y estamos ya dentro de lo que sería el primer paso de la lección divina. La lectura que se convierte en un diálogo. La lectura de la palabra de Dios que se convierte en un coloquio de amor. Ahora hay un diálogo divino. Jesús toma iniciativa, le dirige su palabra, la mujer responde con agresividad, pero eso Jesús lo pasa por alto. No le molesta, no le inquieta, porque Jesús tiene un propósito. Jesús tiene un objetivo. Quedémonos en este primer paso, en este encuentro, en esta lectura, porque enseguida vamos a entrar a la meditación, donde la mujer se va a empezar a interesar y abrir a la palabra del Señor. Regresamos en un instante. Ahora es conveniente, como sé que muchos de ustedes están tomando nota y tienen su Biblia abierta, les invito a tomar un marcatextos. Si ustedes subrayan con su marcatextos la parte del versículo 7 del capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús, por primera vez, mirando a la samaritana, le dirige su palabra diciendo: dame de beber. Ahí estamos ya en la lección, porque cada vez que te acercas a la palabra de Dios, es Jesús el que ha tomado iniciativa. Es Jesús el que te está dirigiendo su palabra. No eres tú el que ha ido al encuentro de la palabra. Es Jesús, la palabra eterna del Padre,
que ha ido a tu encuentro. Eso lo debemos entender. Por eso nos acercamos a la Sagrada Escritura con un corazón agradecido y con profunda reverencia nos postramos ante la palabra del Señor. Se ha abierto un diálogo. La mujer no entiende nada al principio. No es capaz de ver a Jesús todavía. No es capaz de reconocerle. Como muchas veces, mis queridos hermanos, también nos pasa a nosotros cuando leemos la Biblia. Y a veces, al no encontrar de inmediato a Jesús, como en el caso de la samaritana, hasta nos podemos molestar. Y por eso mucha gente abandona su lectura bíblica. Pero hay que tener un poquito de paciencia. Y verás cómo el Espíritu Santo va a premiar esa poca paciencia. Y de pronto vas a sentir una luz en tu interior. Porque si tú observas ahí en tu Biblia, el versículo 10, Jesús por segunda vez se dirige a ella y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú le pedirías a Él y de tu corazón brotarían ríos de agua viva. ¿Qué está haciendo Jesús? Una exégesis. Le está explicando, exégesis. Le está explicando: si conocieras el don de Dios. Y cuando Jesús ya le empieza a explicar, esta mujer empieza a adentrarse y empieza a meditar y a razonar esas palabras del Señor: si conocieras el don de Dios, de tu corazón brotarían ríos de agua viva. ¡Wow! Estamos ante una gran revelación. Y la mujer, yo la puedo imaginar sentada, abrazando su cántaro, recargada con el brazo izquierdo en el pozo, mirando hacia arriba a Jesús, que está también recargado en el pozo, pero un poco más arriba que la mujer. Y la mujer está así con su cántaro viéndolo. Y la mujer ya está meditando junto con Jesús. Es Jesús que le está haciendo la meditación. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo en nuestra casa abrimos la Biblia y le damos un beso, como quien le da un beso a Jesús en su mejilla. Y así como hizo Jesús con la samaritana, Él nos empieza a explicar, nos empieza a hacer una exégesis, una reflexión para entender su palabra. Después de que Jesús le ha explicado, la mujer le contestó: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo, del que bebió él mismo y sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él? Jesús le respondió. Ustedes acaban de escuchar el diálogo de la samaritana. Todavía está lejos de descubrir a Jesús, pero está a un paso. Porque Jesús ya abrió el diálogo, ya la tiene cautiva. Y es aquí donde muchos desertan para subir al tercer escalón de la lección divina, que se llama oratio, la oración. Miren, la primera grada es de los principiantes. La segunda grada es de los crecidos. Pero la tercera grada, la oración, es de los bienaventurados. Y la samaritana está a un punto de subir a la tercera grada, seguir ascendiendo para convertirse en una bienaventurada. Vean lo que va a ocurrir.
Jesús le contestó, seguimos meditando, verso 18, verso 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. En esta segunda explicación o meditación de la segunda grada, la samaritana ya comprendió. Ahora en ella surge el deseo de orar, de pedir, y enseguida, con su marcatextos, en el verso siguiente, verso 15, entramos a la tercera grada de la oración. Ahora sí, Jesús hizo pasar a la samaritana de la grada de los principiantes a la grada de los avanzados, pero ahora está en la grada de los crecidos. Y vean lo que va a ocurrir. Entonces, la mujer exclamó, comenzó a orar, a pedir, ya está en la tercera grada: Señor, dame de esa agua. Ahora ya comprendió el mensaje de Jesús en su palabra: quiero, dame de esa agua. Eso es. Jesús ya la tiene cautiva, enamorada. Su corazón está seducido, está en las manos del Maestro. Cuando ella hace la petición de desear esa agua viva, dame, Señor, de esa agua, entonces viene un cuestionamiento por parte de Jesús en el coloquio de amor. Jesús le dijo: vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí. Una prueba. ¿En verdad quieres de esta agua? Hay un precio que pagar. Ve y trae a tu marido. Jesús ha puesto el dedo en la llaga del corazón de la samaritana. Un obstáculo. Vete a tu casa y llama a tu marido y regresa aquí. Ella contestó: no tengo marido. Esto es lo que quería Jesús: sanar el corazón herido de esta mujer que ha sido humillada por los hombres y usada. Por eso había tanta agresividad. Pero Jesús la está rescatando. Y ella dice la verdad y Jesús alaba a quien dice la verdad. Jesús le contestó: cierto, no tienes marido. En esto has dicho la verdad. Porque has tenido 5 y ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Y Jesús alaba la verdad. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Estamos ya en la tercera grada de la lección divina, en este encuentro y coloquio de amor con Jesús. Vamos a ir a otra pausa para que ustedes sigan contemplando, meditando y orando la palabra del Señor. Y así llegar al desenlace y a la revelación total. Volvemos enseguida. Estamos en el verso 21. La mujer está impactada. Jesús ha puesto el dedo en su llaga. Y la mujer ha dicho la verdad. Y se está confesando delante de Jesús. Y le dice en el verso 19: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios. Jesús, en ese diálogo meditativo y de oración, porque están los 2 pasos de la lección divina, le responde: créeme, mujer, está llegando la hora. Mejor dicho,
ha llegado ya en que para dar culto al Padre no será necesario ir ni a esta montaña ni a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos y a quién adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, y el Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La samaritana está a un paso, ha pasado por la grada de la lectura, de la meditación, de la oración y ahora la revelación total. Hemos dicho que la lección divina ha sido diseñada para descubrir, para encontrar a Cristo, porque es a Él a quien busco en los libros sagrados. Por eso en la lectura busco a Cristo, en la meditación lo encuentro, en la oración lo hago mío y en la contemplación me hace suyo. Asómbrense y escuchen. Verso 26. Hemos llegado a la cuarta grada, la contemplación. Entonces la mujer le dijo a Jesús: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo: soy yo el que está hablando contigo. Wow. En ese momento el corazón de la samaritana se da cuenta delante de quién está. Está delante de Jesús, el Mesías prometido. Su corazón palpita, su corazón siente salir. No puede creer que en el pozo de Jacob ha tenido un encuentro vivo y personal con el Mesías, con el Maestro, con el Cristo, con el ungido, con el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el príncipe de la paz, el Kyrios, el Señor, su Dios, su Creador, su Hacedor. En ese momento esta mujer recibe un baño de luz regeneradora cuando escucha de los labios del Señor: soy yo el que está hablando contigo. Ahí ya la mujer está fundida con Jesús, en uno con Cristo. Ahora ella ya no hace nada, solo deja que Jesús sea Jesús en su vida y la transforme, la cristifique, la santifique y la divinice. Así, la sanación por medio de la palabra y la lección divina se ha completado en el alma, en el corazón de la samaritana. Vean lo que dice el verso 28. La mujer dejó allí el cántaro. Un momento, ¿que no llevaba su ánfora, su cántaro de arcilla para ir a tomar agua del pozo de Jacob? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice el texto lo dejó? Porque ese cántaro de barro representa su humanidad, su pecado, su lastre de pecado, su vida antigua, sus temores, sus complejos, sus miedos, sus rechazos, sus enfermedades, su vida de pecado. Ya no ocupa más ese cántaro, porque ahora su corazón está rebosante del agua de la vida que el Espíritu Santo, a través de la lección divina, ha hecho brotar como un manantial inagotable de vida eterna en el interior
de la mujer samaritana. Cuando uno escucha estas palabras y descubres los pasos de la lección divina, a ti, a mí, a todos, nos surge el deseo ardiente en el corazón de volver al Evangelio, de volver a la Sagrada Escritura, de tomarla en nuestras manos, besarla y comenzar a leerla. Y empieza por los Evangelios, para que a través de tu lectura divina tengas cada día, cada mañana, un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Y así tu corazón, como el corazón de la samaritana, quedará rebosante del amor del Espíritu Santo, que te moverá a compartirlo con tus hermanos y vivir la palabra, y todos sabrán que tú te has encontrado con Cristo, entrevistándote con Él, leyendo el Evangelio, siguiendo los 4 pasos de la lección divina. Así Jesús hizo esa mañana, ese mediodía, en el pozo de Jacob, de esa mujer samaritana pecadora, un apóstol, y se convertirá en el primer apóstol de Samaria. Así de poderosa y transformadora es la palabra de Dios, que es una nueva creación, porque el Señor hace todas las cosas nuevas. Y gracias a esta mujer, todo un pueblo se agolpó al pozo de Jacob para encontrarse con el Señor Jesús. Y así, por medio de una mujer, toda una muchedumbre de Samaria pudo tener como ella un encuentro vivo y personal con Jesucristo. A eso nos mueve los pasos de la lección divina. Y queríamos compartir desde María Visión, su canal, María Visión Luz Católica, en este programa especial, por el cierre del mes de la Biblia, esta reflexión para motivarnos a seguirnos cultivando en la palabra de Dios, para después llevarla con alegría al corazón de nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y no dejen de leer su Biblia. Hasta la próxima.